Vamos a comenzar con la continuación de Apocalipsis. Vamos al capítulo 13, solo para recordar, tomen en cuenta que seguimos en qué parte de la sección del pacto. Las sanciones, así es, seguimos en las sanciones y hasta el capítulo 15, hasta el capítulo 14 es que contemplamos las sanciones en este esquema del pacto. Vamos a comenzar con el capítulo 13. El capítulo 13 es una continuación de la visión de la imagen que comienza en el capítulo 12 y que tiene que ver con el tercer ay. Así que estamos hablando del tercer ay que fue anunciado desde el capítulo 8 acerca de los tres ayes que vimos cada uno de ellos, y el tercero corresponde, recuerden, a la séptima trompeta, y la imagen, la gran señal que aparece en el cielo, la mujer vestida del sol que encontramos en el capítulo 12, recuerden que también corresponde a la séptima trompeta y al tercer ay. Así que seguimos en la continuación, hay una continuidad en la visión, en la imagen, se sigue hablando acerca de lo mismo, pero ahora tenemos un panorama diferente, una perspectiva diferente. No olviden que en el capítulo 12 se nos está hablando de la batalla que el dragón, que Satanás, levanta contra la mujer y contra su descendencia. El miércoles pasado aprendíamos que estas visiones están saturadas del lenguaje del Antiguo Testamento como toda la carta de Apocalipsis. Veíamos cómo se hace mucha referencia al Éxodo, a Deuteronomio, a Génesis, hay lenguaje similar. Veíamos cómo hay una analogía, hay una comparación, así como Israel escapó de Faraón a través del cruce del Mar Rojo. Así, mientras Faraón suponía que tenía encerrado al pueblo del pacto, vemos cómo Dios, en este caso no abre la tierra, pero sí abre las aguas y permiten el paso al pueblo del pacto. En el caso de la visión, la tierra se abre y traga toda el agua que el dragón utiliza para destruir a la descendencia de la mujer. Estamos ahí en esta lucha, en esta visión apocalíptica, en esta lucha cósmica, cuando Juan nos informa que la derrota que el dragón sufre lo enfurece, y ahí es donde sigue la continuidad con el capítulo 13. En el capítulo 13, quiero por favor pedirles que alguien lea el capítulo 13, verso 1 y verso 2, para darle continuidad a este tema. Seguimos hablando en el capítulo 12, el centro de la imagen es la mujer y su descendencia. Cuando pasamos al capítulo 13, en el capítulo 12 el dragón figura, pero la imagen principal es la mujer y su descendencia. En el capítulo 13 la situación cambia, ahora la imagen dominante es el dragón y la descendencia viene a jugar un papel segundo, no viene a ser prominente en esta descripción. Entonces quiero que ustedes noten esa dinámica de la visión, cómo va cambiando. En el capítulo 12 la imagen dominante es la mujer, su descendencia, el dragón es una participante secundario, y ya en el capítulo 13 ahora la imagen dominante es el dragón y la descendencia viene a figurar también, pero bajo las actividades que el dragón produce para destruir a la descendencia de la mujer. Capítulo 13, verso 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Gracias, hermano. El texto comienza con esas palabras: me paré sobre la arena del mar. Hay una dificultad porque la traducción que algunos proponen y que pareciera la más correcta es no me paré. En este caso, me paré indica que Juan es el que se está parando en la arena del mar para ver la visión o la continuidad de la visión. Pero en el texto, recuerden que desde el verso 15, la figura dominante de la visión, ¿quién es? A partir del verso 15 tenemos a la serpiente. Si ustedes notan, a partir del verso 15 ya es la serpiente la que está jugando el papel importante. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Luego el verso 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí diría el texto, y se paró sobre la arena del mar. La idea, y esto sí es importante porque no solamente es una diferencia de traducción, tiene que ver con la interpretación. La idea del texto y de la visión es que quien se para sobre la arena del mar es el dragón o la serpiente que está haciendo guerra contra la descendencia de la mujer. Luego dice el texto, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que noten, el miércoles pasado hablábamos acerca de que el capítulo 12 en muchos aspectos nos recuerda la recreación de Dios, la nueva creación. Retrocedíamos al Antiguo Testamento y veíamos las palabras, las imágenes que nos hablan de la recreación, el mismo lenguaje que Moisés utilizó para el Éxodo. Dios estaba recreando la tierra. En el capítulo 12 encontramos nuevamente que la persecución de la iglesia corresponde a la recreación. Dios está recreando o haciendo nuevas todas las cosas en Cristo. Y ahora pasa de ver la actividad de Dios en la persona de Cristo manifestada en la vida de la iglesia, pasa la imagen al dragón. Es interesante porque nuevamente nos regresa al Antiguo Testamento. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Capítulo 1, verso 20 y 21. Verso 20 al 22. Génesis capítulo 1, versos 20 al 22. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Gracias. Ahí tenemos la lectura de estos versículos. Miren lo que dice en el verso 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos. En el verso 20 se nos dice que Dios habla a las aguas, a los mares, y comienzan a producir seres vivos, seres vivientes. Las aves que surcan los cielos y los monstruos del agua provienen de las aguas. Ahora, fíjense, regresando a Apocalipsis capítulo 13, nuevamente encontramos a Satanás o a la serpiente, al gran dragón,
tratando de imitar a Dios. Por eso les decía, es importante entender que quien se para en la arena del mar no es Juan, es el dragón, la serpiente antigua. Como en el libro de Apocalipsis se describe a Satanás. Y lo curioso es que esto también nos recuerda al Éxodo. ¿Se acuerdan que cada una de las obras que Dios le dijo a Moisés que hiciera, las reprodujeron los magos de Faraón? Cada una de ellas. Lo que Moisés hacía, Faraón, a través de sus magos, las imitaba. Aquí tenemos precisamente a Satanás como el gran imitador de Dios. Si Dios es capaz de crear vida de las aguas, Satanás se para sobre el mar y dice, yo también soy capaz de crear vida de las aguas. Vamos a ver más adelante el simbolismo. Lo que quiero enfocar ahora, lo que quiero que noten es que vean ustedes que Satanás es el gran imitador de Dios. Él trata de reproducir o de hacer todo lo que Dios hace. Nos regresa nuevamente a Génesis. En el mismo capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, un texto que probablemente ya sabemos de memoria. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora noten Apocalipsis capítulo 12, verso 3. 12:3 de Apocalipsis. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un dragón rojo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Gracias. Ahora capítulo 13, verso 1. 13:1 de Apocalipsis. Y del mar vi que subía una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué notan ustedes? Copia. Notan ustedes que el dragón, en el capítulo 12, verso 3, el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la criatura que emerge de las aguas tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Noten que estamos hablando de dos criaturas diferentes. El dragón está parado sobre la arena del mar. Este dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y del mar emerge una bestia a imagen y semejanza suya, del dragón. ¿Se dan cuenta de la similitud? Nuevamente vemos a Satanás en la intención de ser igual ¿a quién? A Dios. De ser igual a Dios. Esto es notable, es importante en la interpretación del texto, porque lo que estamos viendo entonces es que la iglesia se enfrenta al gran imitador de Dios. La lucha de la iglesia es en contra de alguien que trata de imitar a Dios. De ahí, hermanos, que la iglesia a lo largo de su historia frecuentemente ha caído en apostasía porque Satanás suele imitar a Dios. Y eso es lo que el apóstol Juan le está revelando a la iglesia. Se está enfrentando a alguien que tiene experiencia en la imitación y que va a intentar a toda costa apartar a la iglesia, y aquí estamos hablando de la iglesia del primer siglo, pero no quedamos fuera tampoco nosotros. A la iglesia del primer siglo va a tratar de apartarla basándose en lo que Satanás sabe hacer.
imitar a Dios. Lo mismo que Dios hace y que queda registrado en Génesis, lo encontramos en Apocalipsis. Bien, no sé si ustedes, hermanos, quieren hacer algún comentario sobre esto. El dragón, Satanás, es diferente, bueno, de la bestia, son Sí, dos son diferentes. seres Diferentes, así es. Recuerden que el dragón está parado en la orilla del mar y del mar ve emerger a esta bestia que es creación, pudiéramos llamarle creación suya. Está hecho a imagen y semejanza suya, es idéntico a él. Es su hijito. Es su hijo, así es, lleva su imagen y su semejanza. Noten ustedes que cuando llegamos a Génesis capítulo 5, después de que el hombre cae, se nos dice exactamente lo mismo de Adán, y que Adán tuvo hijos a su imagen y conforme a su semejanza. Así que aquí estamos notando estos aspectos importantes. Dios crea al hombre a imagen suya. Cuando el hombre cae en pecado, ahora lo único que puede reproducir es su imagen corrupta en otro ser humano. Pero también tenemos a Satanás ahora creando o trayendo a la vida, por usar el simbolismo, trayendo a la vida a una bestia que tiene su imagen, que tiene su semejanza, que es igual a él, ¿sí? Vamos a ver, conforme recorramos el texto, estos aspectos de similitud, pero quiero que tengan esto en mente, cómo seguimos en esta secuencia donde Satanás ha sido derrotado, va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, pero el capítulo 13 es la explicación de cómo Satanás va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Cómo? Creando una bestia, ¿sí? En otras palabras, la forma en que él va a luchar en contra del pueblo del pacto es creando a una bestia que lleva su imagen y su semejanza, ¿sí? Y el capítulo 13, en forma de simbolismo, va a representar toda esta realidad. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Cómo se puede decir que Satanás se está encarnando? Pudiera decirse que hay un sentido de que él está creando algo que haga evidente su actuar, su acción. Es una forma de expresar esta acción que aquí se nos refiere. Noten, y creo que es una buena forma de compararlo, porque si seguimos adelante en la lectura, en el verso 2, al final del verso 2 dice: y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. ¿Qué es lo que el Padre hizo con el Hijo? El Hijo creado a imagen y semejanza del Padre. Así que sí es una buena forma de decir que Satanás crea esta bestia para encarnarse y darle su poder y su autoridad. Tenemos aquí a Satanás tratando de imitar. Si notan ustedes, tenemos la misma doctrina de la Trinidad aquí está expresada, lo que algunos han llamado una Trinidad satánica, el dragón imitando al Padre, luego creando un monstruo para tratar de imitar al Hijo. Y más adelante tenemos a un profeta falso en el verso 11 en adelante, otra bestia que sube de la tierra, y esto cuando lleguemos ahí vamos a entender qué es, pero tenemos a una bestia que sube de la tierra y que imita
el actuar de los profetas. Y nosotros sabemos que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí tendríamos lo que algunos teólogos, o lo que la mayoría de los teólogos llaman una trinidad perversa, satánica. Satanás tratando de imitar al Padre, creando una bestia para tratar de imitar al Hijo, y un falso profeta que imita la actividad del Santo Espíritu de Dios. Tenemos a esta representación, o lo que también algunos han llamado una parodia diabólica, ¿no? Algo perverso, donde Satanás se intenta burlar de Dios. Recuerden que esto es lo que Satanás va a usar para poder cumplir su propósito, en el que quedó registrado en Apocalipsis capítulo 12 y verso 17. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Antes de ir a hacer guerra, él prepara todo su ejército, su imperio, ¿sí? Crea a esta bestia que emerge del mar, y en el verso 11 la bestia que emerge de la tierra, y poco a poco vamos a ir viendo los simbolismos, y usa esto para intentar destruir al pueblo del pacto, a la iglesia de Dios. Bien, ¿algún comentario, hermanos? ¿Y este pasaje es un paralelismo del Antiguo Testamento o la bestia representa a alguien? La bestia, si ustedes observan en el verso 2, dice que esta bestia es semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y bueno, tenemos a estos animales. Ya lo habíamos dicho, esto es semejante a ¿qué pasaje del Antiguo Testamento? Daniel capítulo 7. Así que nos está, pueden ser estos dos aspectos. Nos muestra un patrón, la forma de actuar de Satanás. Y segundo, también nos habla de alguien en particular, ¿sí? Recuerden que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, se nos dice que en los días de la cuarta bestia, Dios establecería un reino que sería eterno. Y nosotros sabemos por la historia y por la palabra de Dios que los días de la cuarta bestia fueron el imperio romano, el día o el tiempo en el que nuestro Señor Jesús encarnó, vivió, murió, resucitó y luego fue ascendido a los lugares celestes para ser entronado. Así que aquí estamos hablando, primero, de forma análoga, podemos entender el patrón de actuar de Satanás. Satanás ha usado los gobiernos para destruir al pueblo del pacto. Pero en este momento específicamente se está refiriendo al cuarto imperio, que fue el imperio romano, que hizo guerra contra el pueblo de Dios, ¿sí? Así que las dos cosas son verdad. Hay tanto una analogía, pero también se está refiriendo específicamente a un imperio. Se está hablando de un imperio, y desde luego está hablando también del cabeza de ese imperio. O sea, creemos que aquí está describiendo también la vida de Nerón, quien fue en los días de la iglesia el representante del imperio romano. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí en la pantalla tenemos la descripción de la bestia. Recuerden que la bestia no es el dragón. Eso manténganlo en su mente. El dragón ahora está viendo el surgimiento de su creación, ¿sí? Así que la bestia no es el dragón. La bestia sale del mar, la bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas sobre sus cuernos. Recuerden que esto es semejante al capítulo 12, que nos habla del dragón. Sobre sus cuernos tienen nombres blasfemos. Y aquí tenemos el punto 4, reúne las características de
todas las bestias vistas por Daniel en el capítulo 7. Recuerden que en el capítulo 7 tenemos al león, tenemos al león que representa a Babilonia, tenemos al oso, al leopardo y a una bestia terrible que no tiene comparación con ninguna de las anteriores. Aquí tenemos entonces las características. Esta bestia es como si Satanás hubiera usado todo el poder de los imperios anteriores para destruir al pueblo del pacto. El dragón delega poder en la bestia, que nos dice el capítulo 13, verso 2, y una de sus cabezas es herida de muerte, pero la herida mortal es sanada. Más adelante también vamos a hablar de eso. Tenemos otras 3, 4 características más, pero esto nos ayuda a comprender algo de lo que representa la bestia, ¿sí? Aquí ya podemos darnos cuenta de algo. Primero, el dragón y la bestia son dos entidades, o más bien dos personajes diferentes. No son lo mismo, pero unidos. El uno es la imagen del otro, ¿sí? Segundo, estos puntos, la cabeza, las 7 cabezas, los cuernos y las diademas representan autoridad o gobierno. Y ya el punto 4, al decirnos que esta bestia reúne las características de todas las bestias vistas por Daniel, nos dice que esta bestia es o fue el imperio romano, el gobierno romano. Así que estamos viendo que Satanás usó al gobierno romano para destruir al pueblo del pacto. Noten esto, porque Dios mismo, cuando creó a Adán, le dio autoridad para crear un gobierno, pero para que ese gobierno trajera la gloria de Dios. Y vemos a lo largo del antiguo pacto que Dios lleva a Israel a la tierra de Canaán, y en Canaán se crea un gobierno, como veíamos en la mañana en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, donde el Señor llama al pueblo de Israel a vivir leyes justas para que las naciones de la tierra vieran la sabiduría de Israel. En otras palabras, Dios planeó que el gobierno fuera el medio por el cual su gloria fuera traída a la tierra, y Satanás usa precisamente el gobierno para evitar que eso suceda. ¿Notan ustedes las similitudes? Pueden observar que Satanás en realidad no es un creador, sino tan solo un imitador, y en su intento de imitar pervierte lo que Dios ha creado de forma perfecta. Él pervierte todo lo que Dios ha hecho. Dios crea al hombre con la capacidad de crear gobiernos para que a través de los gobiernos su gloria se establezca, y Satanás lo que hace es usar esos mismos gobiernos para evitar que la gloria de Dios brille en la tierra. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Está actuando en rebeldía. Creo que aquí hay dos aspectos que tenemos que comprender. Satanás está actuando de forma rebelde al plan, al propósito de Dios en su buena creación. Sin embargo, su poder sigue siendo limitado, es decir, la propia rebelión de Satanás está limitada por la autoridad y el poder de Dios mismo. Es decir, Satanás no puede ir en su rebelión más allá de lo que Dios le permite ir, ¿sí? Podemos notar ese contraste. Mientras que antes de la muerte de Jesús, como veíamos el miércoles pasado, Satanás operaba en la presencia de Dios, en el huerto del Edén, pudiéramos decirlo así. Recuerden que el huerto del Edén simbolizaba el lugar de la habitación de Dios. Y en el libro de Job encontramos a Satanás, ¿dónde?
en la habitación de Dios, delante de Dios, en el lugar donde debería de estar Adán, el hombre, ¿sí? Una vez que el Señor es entronado, Satanás ya no encuentra lugar ahí, porque el hombre ha sido llevado a la misma presencia de Dios en la persona de Jesús. Así que él tiene que ser echado por tierra. Ahora, todo el lugar de su actuar es en la tierra. Este simbolismo significa o representa que Satanás está fuera ya de la presencia de Dios. Aún así, en el capítulo 7 en el capítulo 13, en el verso 7, dice el texto: y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le concede hacer guerra contra los santos. A la bestia se le permite guerrear contra el pueblo del pacto. ¿Pero quién le permite esto? La misma idea de que se le permite no es que el dragón le está dando esa autoridad. El dragón ya le dio la autoridad, pero es Dios quien le permite que esa autoridad se ejecute en contra del pueblo del pacto. Aún ahí vemos que aunque Satanás le ha dado su autoridad a este gobierno perverso, es Dios quien le permite ejecutar sus planes en contra del pueblo del pacto. Y noten ustedes que incluso el texto dice que la derrota fue algo planeado por Dios mismo. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. La misma derrota es algo que Dios ya había planeado, ya había ordenado. No es algo que Satanás le concede, porque el propósito de la bestia de Satanás es destruir al pueblo del pacto. Pero Dios le concede dañar a su pueblo hasta cierto punto, pero no puede destruirlo. Así que podemos ver esos dos aspectos. Es un rebelde, sí, pero su rebelión ha sido limitada. Dios gobierna o controla, detiene la maldad de Satanás y le permite solamente ejecutar aquello que contribuye a los eternos planes de Dios para beneficiar a su pueblo. Así que podemos ver la furia de Satanás, pero Dios sigue siendo soberano en toda esta lucha. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, aquí tenemos otras características de la bestia. Se le rinde un homenaje de parte de todo el mundo, del mundo entero, el lenguaje de las Escrituras. Recuerden que el mundo entero no es el mundo entero, sino el mundo entero de aquellos tiempos, del imperio, los confines del dominio romano. Se le rinden honores divinos. Recuerden ustedes, aquí ya sabemos que la bestia que emerge del mar es el imperio romano. Podrán ustedes acordarse que a los césares se les adoraba como Dios, como dioses. De hecho, uno de los títulos para el César era Deus, ¿sí? O sea, Dios. Cuando se acercaban al César, se tenían que referir a él como Dios. Así que se le rinden honores divinos. El César blasfema contra Dios. El César es semejante al faraón. El faraón blasfemaba en contra del Señor. La duración de su poder se limita a 42 meses. Su número es número de hombre y que es 666. Luego, en el capítulo 17 vamos a encontrar otras descripciones de la misma bestia. Aquí tenemos una descripción de la bestia basada en el capítulo 2. En el capítulo 17 vamos a encontrar otras descripciones que aumentan la imagen de esta bestia. Así que tenemos ya el panorama. Satanás
Lo que Juan le está diciendo a la iglesia del primer siglo es: Satanás va a usar al gobierno para intentar destruir a la iglesia. Ese sería el mensaje decodificado, ¿no? O sea, entendiendo ya todo el simbolismo, quedaría ese mensaje. Satanás va a usar al imperio romano, va a usar al César, a Nerón, para intentar destruir al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Esos 42 meses. Los 42 meses. Si estamos en lo correcto al pensar que es Nerón la bestia, los historiadores dicen que Nerón entre el 46 y el 48 es el tiempo en que desata una gran persecución contra los cristianos, que tendríamos precisamente 3 años y medio, ¿sí? Que sería del año 46, la mitad del 46, hasta el 48. Tendríamos 3 años y medio, del 46 al 48. Contaríamos con 42 meses. Esos 42 meses habla de la duración en el intento de Satanás usando al imperio romano para destruir a la iglesia, al pueblo de Dios. 46 al 48. Del 46 al 48. Tenemos también estas son las reseñas, las características generales. En el punto 6 tenemos que una de sus cabezas es herida de muerte, pero la herida mortal es sanada. El doctor José Grau dice con mucho tino que esto es paradójico, porque todos nosotros sabemos que si estás herido de muerte no puedes sanar, y si puedes sanar no puede ser una herida de muerte, ¿no? Es contradictoria esta expresión. Si estás herido de muerte no puedes sanar, no puedes curarte, pero si tu herida no es mortal, pues entonces si puedes sanarte es porque tu herida no es mortal. Nos encontramos con una contradicción. Obviamente la intención no es cuestionar la autoridad de la Escritura o la veracidad de lo que está diciendo, sino más bien tratar de entender lo que está sucediendo. Recuerden que en Génesis capítulo 3, verso 16, se nos enseña algo sobre esto. Verso 15, 3:15 de Génesis. ¿Alguien lo puede leer? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Creo que aquí tenemos una expresión de lo que Génesis 3:15 nos está diciendo. El golpe que el Señor Jesús le dio a Satanás en la cabeza fue mortal. Pero nos damos cuenta cómo después de la cruz, Satanás reaparece, ahora con una furia intensificada. Así que esto lo podemos comprender claramente. Satanás fue herido de muerte. Parece que en la cruz ya todo había acabado, y desde luego nosotros al entender el Nuevo Testamento entendemos que la victoria de Jesús ha sido definitiva. Sin embargo, esto no significa que el enemigo ha quedado ahí. Lo vimos reaparecer en el Imperio Romano, ¿sí? Y atacar a la iglesia con tal ferocidad, con tal ira, enojo, que eso es lo sorprendente. ¿Cómo es posible? Si en la cruz pareció morir y ahora lo vemos regresar. Sí, perdón. Pero es como lo que nos decía
Exactamente, así es. Porque estaba yo pensando en lo que Jesús decía en Mateo, en 24, Sí, donde él habla de todo eso. O sea, él antes de que suceda lo que está diciendo que va a pasar todo esto, él ya lo sabía. O sea, podría ser como Satanás estaba enojado diciendo ahí, pero es usado. así es. Así es, y recuerden que precisamente, como bien comenta Alma, quien habla de todo esto no es Satanás, sino Dios a su profeta, a su apóstol. Así que eso nos da a entender que es Dios quien está controlando todo eso. Todos esos sucesos estuvieron bajo el control perfecto de la voluntad de Dios. Si Satanás volvió a levantarse a pesar de que recibió la herida mortal, fue solo porque Dios le permitió volver a levantarse para atacar a su pueblo. Y podríamos ver ese actuar con Job, ¿no, pastor? Sí. En las tentaciones, en las pruebas, Ajá, sí, Y en permitirle a Satanás, ¿no? así es, O sea, pero controlando, ¿hasta dónde? así es, O sea, poniendo límites. sí, Y Job siendo justo, ¿no? sí, Como la iglesia justificada por por Jesucristo. Jesús. Creo que desde aquí abajo, si fuéramos creyentes del primer siglo, desde abajo pudiéramos decir, Satanás tiene el control, pero desde la perspectiva de arriba, nos damos cuenta que quien está controlando todo es Dios. Hay ocasiones, hermanos, en las que parece que Dios no está en medio de las situaciones. Vemos situaciones que nos hacen preguntarnos con toda sinceridad, ¿dónde estás, Señor, en toda esta situación? Porque yo no te veo. Pareciera que hemos sido abandonados a la suerte, abandonados al deseo de nuestro enemigo, y en todo eso preguntamos, ¿dónde está, Señor? Desde nuestra propia experiencia pareciera que Dios no está. Pero cuando vamos a la Biblia y leemos todo esto, nos damos cuenta que Dios está detrás. E incluso, aun cuando nosotros vemos que la lucha es fuerte y que los más lastimados somos nosotros, nos damos cuenta que Dios ha puesto un límite a nuestros enemigos y que ellos, a pesar de que se abalanzan sobre nosotros con tal furia, no pueden traspasar ese límite. No pueden ir más allá de lo que Dios mismo ha determinado. Creo que es como el mar, ¿no? Cuando estamos a la orilla del mar vemos cómo el mar retrocede en sus olas y luego pareciera que se encarrera y se abalanza sobre la orilla. Pero el libro de Job dice que Dios le ha puesto un límite a las olas. Y aunque se levantan con tal fiereza y hay lugares donde las olas se levantan muy altas, vemos cómo vuelven a caer sin lograr pasar el límite que Dios les ha puesto. Creo que así es nuestro enemigo. Se levanta en contra de la iglesia con tal fiereza que parece que va a destruirla. Y después lo vemos caer sin poder pasar más allá del límite que Dios mismo le ha puesto. ¿Sí? Así que creo que este panorama es importante porque Dios le permite ver a Juan esa doble realidad de la experiencia cristiana. Por un lado, mientras estamos aquí, parece que el enemigo va a destruir a la iglesia, pero desde la perspectiva divina nos damos cuenta que quien está al control de todo, imponiendo límites, es Dios mismo. Dios, en el caso de la iglesia del primer siglo, determinó que Satanás hiciera guerra contra ellos y también determinó que ellos fueran vencidos. Pero hubo un límite. Y eso queda determinado por lo que veíamos en las características, queda determinado por la duración de esa persecución. Dios sí permite que Satanás use al imperio romano para atacar a la iglesia, pero le determina los días, no más de estos días, no más de este tiempo. Y cuando el tiempo se cumple, no puede hacer más Satanás en contra de la iglesia. Bueno, aquí tenemos el panorama general del capítulo 13. No sé si tengan
¿Alguna pregunta, algún comentario? Desde luego nos falta la segunda parte, cuando emerge la segunda bestia, pero aquí tenemos la primera parte del capítulo 13, que recuerden es una continuación del capítulo 12. El capítulo 12 nos deja a Satanás en su ira, volteándose hacia la descendencia de la mujer y persiguiéndolos. Y el capítulo 13 nos lleva a comprender qué es lo que Satanás usa, crea, para cumplir su propósito de descargar toda su ira contra la iglesia. Dos cosas que Satanás ha usado a lo largo de la historia y que el Antiguo Testamento nos muestra que esa ha sido la forma de actuar. Número 1, los gobiernos, y número 2, la falsa religión o la idolatría. Y aquí tenemos nuevamente el mismo esquema, ¿sí? Gobiernos y corrupción religiosa, lo mismo que en el Antiguo Testamento. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Sí, sobre el versículo 10, es que viene describiendo todo esto de la bestia y de repente en el 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí tenemos una cita del libro del profeta Jeremías, no recuerdo exactamente el capítulo, pero se está citando al profeta Jeremías. Cuando el pueblo de Israel le pregunta a Jeremías a dónde vamos a ir, cuando Jeremías les habla acerca de la cautividad y de lo que les va a pasar por ser desobedientes a Dios, el pueblo le pregunta a Jeremías, ¿y a dónde vamos a ir? Y Jeremías responde, el que a cautividad, el que a muerte, a muerte. Lo que está diciendo Jeremías es que el pueblo ya tenía determinado por Dios lo que iba a pasar con ellos. Algunos iban a morir y los que Dios había señalado para morir, morirían. Algunos iban a ser llevados cautivos y los que habían sido señalados para la cautividad, a cautividad irían. Es Jeremías 15:2. Jeremías 15:2. Gracias. ¿Pueden leerlo, hermano? Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Ahí tenemos la cita que es exactamente la misma que tenemos en el capítulo 13, en el verso 10. Creo que nuevamente tenemos un error de traducción. Si lee por favor Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Observan cómo no es la cita similar a la de Jeremías. Porque en Jeremías dice, el que a cautividad, el que a espada, el que a hambre, a hambre. Y en Apocalipsis 13 dice, el que ha llevado cautivo, ahora él será llevado cautivo. El que ha matado a espada, ahora él morirá a espada. Pero en algunos textos griegos, la cita es similar a la de Jeremías. ¿Sí? Por eso creemos que hay un error de traducción, porque se pierde el sentido. Lo que Dios está diciendo es que Dios ha determinado el fin para el pueblo que había sido llamado a ser pueblo del pacto. Algunos morirían y otros serían llevados cautivos. Y termina la cita en el 13:10 con estas palabras: aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En otras palabras, esperen. Satanás ha levantado un hijo suyo para destruirlos a ustedes, pero yo voy a destruirlos a ellos. Unos morirán a espada, otros serán cautivos. Ustedes tienen que esperar. Tienen que esperar. En otras palabras, sean pacientes, porque la ruina de sus enemigos va a llegar. De ahí esta cita. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos fe? Cuando perseveramos. Es fácil ser creyentes cuando no tenemos nadie que ponga a prueba nuestra fe.
Pero aquí se le está anunciando al pueblo, ustedes van a sufrir, van a ser perseguidos. Satanás ha desatado su furia contra ustedes, pero yo voy a matar a sus enemigos. Paciencia. Quienes realmente son creyentes van a perseverar porque van a creer lo que Dios ha dicho. Ahí está la prueba de la fe, de la verdadera fe. Confiar en que lo que Dios ha dicho se va a cumplir en el tiempo en el que Él ha determinado que se cumpla. La iglesia hubiera dicho, ¿por qué 42 meses, Señor? No pueden ser menos, pero Dios ya había determinado el tiempo. Y ellos tenían que esperar. Pues no sé si tengan algún comentario más, hermanos, alguna duda. Y también eso tuvo un propósito, ¿no, pastor? En cuanto pues todo el mundo conoció del Evangelio, todo ese mundo entero, ¿no? Ese Sí. mundo conocido. Así es. La expansión del Evangelio se dio en medio de la persecución cristiana. La extensión del reino de Dios se dio en medio de la persecución. Satanás usó al imperio para destruir a la iglesia, pero el imperio mismo fue usado por Dios para cumplir su propósito, para extender su reino. Sobre esto podemos sacar muchas lecciones para nosotros. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que no estamos viviendo en nada lo que vivió la iglesia el primer siglo, pero el patrón permanece ahí, el patrón sigue ahí, ¿sí? ¿A qué me refiero con que no estamos viviendo en nada lo que vivió la iglesia el primer siglo? Ninguno de nosotros somos perseguidos por ser creyentes. A ninguno de nosotros se nos dice César o Cristo. ¿Quién es realmente el Señor y quién es realmente Dios? Recuerde que la iglesia cristiana fue perseguida no por adorar a Cristo, sino que fue perseguida por decir que Cristo era el Señor, o que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios. Por eso fue perseguida. No fue perseguida por adorar a Cristo, porque en ese imperio se adoraba multitud de dioses. Y podías adorar cualquier dios que tú quisieras, siempre y cuando siguieras diciendo César es Señor. Pero la iglesia cristiana fue perseguida y martirizada, o sufrió la muerte, por una sencilla razón: se rehusó a decir César es el Señor. Ellos decían, el único Señor es Cristo, y eso les trajo persecución y les trajo muerte. Ahora, hermanos, es notorio que nosotros no estamos pasando por una situación similar. El gobierno no se opone a nuestra fe, pero sí podemos darnos cuenta que el gobierno sigue siendo una forma de oposición a la verdadera fe, a la fe verdadera. Y nosotros podemos entender que todo lo que no expresa la santidad y la pureza de Dios, entonces no proviene de Dios, no es de Dios. Porque como hemos aprendido, Dios ha puesto su sello, su imagen y semejanza en lo que ha creado. Como Satanás mismo ha puesto igual su sello. ¿Sí? Satanás usa el poder para destruir a la iglesia, mientras que la iglesia debe usar el poder para traer la gloria de Dios a la tierra. Satanás usa la autoridad, usa el gobierno para destruir al pueblo de Dios, y la iglesia debe usar el gobierno, la autoridad y el poder para traer la gloria de Dios a la tierra. Así que todo aquello que no se asemeja a Dios, que no se asemeja al Cristo encarnado, tenemos la seguridad de que no proviene de Dios y está en contra de Dios, y nosotros tenemos que oponernos a ello, aunque eso signifique nuestra derrota. Pero ya entendemos bajo qué términos. ¿Sí? Entendemos que esa derrota no es definitiva, porque la derrota definitiva la ha sufrido Satanás en la cruz del Calvario.
pues aquí tenemos estos aspectos generales de Apocalipsis 13, versos 1 al 10, de la bestia que emerge del mar y recibe la imagen de Satanás, del dragón de la serpiente. ¿Alguna duda, hermanos? Pastor, dice, su número es número de hombre. ¿Es también eso otra imitación de la Trinidad? Bueno, la repetición del tercer número tiene una aplicación simbólica amplia. Es número de hombre y sí, está representando todo lo terrenal. Recuerden que en el sexto día no solamente fue creado el hombre, también fueron creadas las bestias, ¿sí? Así que es un simbolismo de aquello que es terrenal, que no alcanza la perfección. El apóstol Santiago hablaba de la sabiduría diabólica que es terrenal. Y estamos hablando de un gobierno cuya cabecilla en ese tiempo era Nerón. Y que curiosamente el nombre Nerón, que eso es algo que vamos a ver la próxima semana, corresponde al número 666. Si cabe la palabra curiosamente, ¿no? Porque no hay curiosidades, todo está plenamente gobernado por Dios. Pero sí podemos darnos cuenta que lo que Juan está diciendo en primer lugar es: ustedes conocen a ese hombre, porque su nombre es número de hombre. Entonces la iglesia podía hacer cuentas. Bien, el nombre Nerón corresponde al número 666 y él es una bestia, es diabólico, su sabiduría es terrenal, es perversa, es diabólica, así que todo correspondía. Ellos podían tener la seguridad de que este hombre, que era cabeza de ese imperio, y que ese imperio era, así como el dragón creó un gobierno a imagen y semejanza suya, así el emperador tenía un gobierno que era imagen y semejanza de él, porque el ejército cumplía sus perversos planes y todo lo que estaba bajo su control cumplía sus perversos planes. Tenemos entonces eso, podemos darnos cuenta que, pues sí, hay una relación también con esta perversión de Satanás en tratar de imitar la Trinidad, pero también un propósito divino en mostrarnos que este hombre es una bestia, su nombre lo revela, sus acciones lo dan a conocer, pues es un ser perverso, gobernado completamente por Satanás. ¿Alguna duda más, hermanos? Parece que en 1 Tesalonicenses habla de un hombre inicuo. ¿Se refiere a él? Sí, el hombre de pecado. Es, otra vez es el emperador el que dice Pablo a los tesalonicenses que se hace semejante a Dios. Recuerden, como veíamos en una de las características, ellos exigían honores divinos, ¿sí? Reclamaban un nombre divino. Ellos reclamaban ser Señor, no en el término de una persona de mucho respeto, sino aquel que era dueño del mundo. Por eso es que vamos a ver también que la Biblia habla acerca de los imperios como la totalidad del mundo, en toda la tierra, porque ellos eran señores de toda la tierra. Recuerden, de toda la tierra que ellos gobernaban, pero al final eran señores de toda la tierra, o por lo menos así se percibía. Nabucodonosor se sentía señor de toda la tierra, de todo lo que su fuerza y su poder habían conquistado.
Y cada uno de los imperios que se levantaron, representados por hombres, esos mismos hombres se consideraban señores y dueños de toda la tierra. Por eso cuando vemos en Apocalipsis que dice que toda la tierra le adora, desde luego que el profeta no está diciendo toda la tierra o todo el mundo como hoy lo conocemos, sino todo el imperio que ellos gobernaban recibían una adoración divina. Y sí, el hombre de pecado de Tesalonicenses puede ser identificado con el propio Nerón. ¿Algún comentario más, hermanos? La próxima semana entonces continuamos con el capítulo 13 y vamos a continuar en esta percepción de cómo Satanás intentó destruir al pueblo del pacto y cómo queda un patrón en el actuar de Satanás.